Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo episodio donde estaré haciendo el resumen de la temporada. Sé que muchísimas cosas están pasando en la Juventus en este momento, cambio en el banquillo, cambio en la dirección, cambio en la gerencia. Hemos tocado todos esos tópicos con los banquillos de la semana pasada, los seguiré tocando durante esta semana también con los videos de Juventus en un minuto, pero me pareció justo y correcto hacer un resumen de lo que fue esta temporada, darle una calificación a esta temporada y también hablar de quienes, en mi opinión, fueron los tres peores jugadores de la plantilla de la temporada, los tres mejores jugadores de la plantilla de la temporada y las tres sorpresas, y obviamente extender la invitación a ustedes a que me den sus 333 de esos también. Antes de que empecemos de lleno, obviamente recordarles que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas súper simples, gratuitas para ustedes, pero hacen un mundo de diferencia para nosotros para poder alcanzar a muchísimo juventini que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, por fin acaba esta temporada de Serie A. Obviamente, ahorita viene el Mundial de Clubes, el cual estaremos haciendo seguimiento muy particular. Vienen estas dos ventanas de calciomercato, donde la Juventus obviamente entrará y tratará de hacer esos toques, ¿no? Que dijeron tanto Giuntoli como Igor Tudor que necesita esta plantilla para ser competitiva. Y obviamente viene toda esta revolución en el banquillo, en la gerencia, para tratar de ser competitivos el año que viene. Lo importante es que sabemos que el año que viene vamos a jugar la Champions League una vez más y tenemos un poquito ya de visión en cuanto a cuál puede ser ese futuro. Pero este video no se trata de eso. Este video se trata del año que acaba de terminar. Y sí, todos tenemos un poquito ya de alivio de que terminó por fin la Serie A. Sufrimos hasta prácticamente el último minuto del último partido, pero bueno, como buenos juventinos hay que saber sufrir, es importante. Y en este video quiero tocar justo los tópicos de la temporada. Y quiero empezar con este 333 que traigo a la mesa y recordarles que dejen en los comentarios cuáles son los 333 de ustedes, ¿no? A mí me gustaría empezar por los tres peores. Y para mí, los tres peores, e imagino que aquí va a haber bastante, digamos, bastante de ustedes va a estar de acuerdo conmigo. Para mí, el primer peor de todos, el más peor de todos, es Cup Miners. Cup Miners fue una desilusión absoluta para quienes conocen este canal por mucho tiempo y saben también de los chistes, ¿no? Internos que hay. Está ese famoso video que hice, ¿no? Del hombre libre. Pues fue una defraude total este hombre libre. Para nosotros le costó muchísimo entrar en juego, estuvo siempre o bastante lesionado, lesiones de mucho tiempo, nunca regresó como se esperaba y cada vez que jugaba, cuando jugaba, parecía que la Juventus estaba jugando con 10 jugadores. No sé qué pasó entre el Cup Miners de la temporada pasada y el Cup Miners de esta temporada, pero para mí es por mucho, pero por muchísimo el jugador que más ha defraudado en esta temporada. En el segundo lugar de los peores pongo a Douglas Luiz, aunque me duela hacerlo porque al Douglas Luiz yo le tengo un cariñito especial, pero me parece que es un jugador que tiene muchísimo talento y este año no lo supo mostrar. Él también estuvo de lesión en lesión, parece que también hubo problemas de gestión internas, de problemas también él de su actitud, que no lo dejaron encontrar espacio, porque no encontró espacio ni con Mota ni con Tudor, y era un jugador que él también venía de un año fenomenal en la Premier League, de todas las ligas, y la verdad es que me esperaba muchísimo más de él, tanto en el término deportivo, sino de personalidad, y pues también defrauda a él, así que es el segundo peor. Y el tercer peor, y aquí tuve un poquito de problemas de poner a un tercer peor y decidir por Rowe. Y quizás no sea necesariamente justo sobre él. Yo creo que hay menciones particulares que quizás podrían haber robado este puesto a Rowe, ¿no? Muchos de ustedes dirán, debería ser Vlahovic. Sí, Vlahovic decepcionó muchísimo también al final, pero el único jugador nuestro que llegó a doble dígito de goles. Entonces, pues tampoco es que se puede totalmente tacharlo como los tres peores. Hay algunos que dirán Kelly. Kelly también estuvo solo 6 meses. A mí me parece que tuvo 2 partidos malos de todos los que hizo. Entonces,
Sí, no fue el mejor, pero definitivamente no creo que fue los tres peores. Savona, otro que pues empezó muy bien el año y terminó bastante mal a mi punto de vista, pero Roy fue alguien que jugó 2 partidos y no lo volvimos a ver. Y esos 2 partidos fueron muy decepcionantes. Yo creo que se le pegó bastante duro a Roy sin necesidad, pero también pues si vas a estar ahí tienes que por lo menos subir el nivel, intentarlo, tratar de ganarte una posición de titular, y fue alguien que aún en emergencias de defensa, ni Mota ni Tudor lo escogían a él, preferían cambiar a jugadores, cambiar esquemas, bajar a mediocampistas a la defensa antes de usar a Roy. Yo creo que eso dice mucho. Pasando a los tres mejores, y yo creo que esta es la lista más fácil de todas, y la verdad es que me sorprendería si tengo que explicar el por qué escogí a estos tres. En primer lugar, Keenan Yildiz, el diferente, el 10, la joya. Cuando toca la pelota se nota la diferencia, especialmente con el equipo de Igor Tudor. Éramos prácticamente Yildiz dependientes. Si él estaba en el campo, empezamos con el pie justo. El otro, Kefren Turam, que al final llega por una suma importante, con muchísima presión por el nombre que lleva, pero poco a poco fue creciendo y cargándose el mediocampo en los hombros, haciendo una labor espectacular, metiendo muchísimos goles, y a muchísimos de nosotros nos hizo olvidar a un tal Adrien Rabiot, porque hizo todo lo que hacía el francés y más. Así que de verdad que Thuram para mí entre los tres mejores. Y el tercer mejor para mí, y aquí tuve un poquito de problemas porque había uno que quizás entraba un poco más, pero aquí tuve que poner a Locatelli. Locatelli, que desde que está en la Juventus hizo su mejor temporada, y sí se puede decir, bueno, pero lleva tanto tiempo en la Juventus, ¿cómo puede ser que hasta ahorita esté haciendo bien? Y es cierto, ¿no? En general, yo creo que el promedio general de Locatelli es negativo por las otras temporadas que hizo, pero esta temporada sobresalió, y no es coincidencia que en esta temporada es primera vez que trabaja con otro mediocampista, ¿no? Como doble interno junto con Turami. Yo creo que eso le ayuda muchísimo. Ayuda mucho a la fase defensiva. Durante el año lo vi creciendo, haciendo pases filtrados, pases a la profundidad, creando juego, y cerró con broche de oro, en mi punto de vista, su temporada, cargándose al equipo al hombro, haciendo su mejor partido y metiendo también el gol que nos califica a la Champions League. Las tres sorpresas para mí. La primera es en Bangula. Yo creo que nadie se esperaba que Bangula pudiera ser tan importante. Empezó con el pie derecho, como se suele decir, aunque su gol fue de pie izquierda, al principio de la temporada, con unos golazos. Tendía a jugar más con Mota, me hubiera gustado verlo más con Tudor, pero es un jugador que es medio picantico, tiene esa velocidad, tiene un buen disparo y muchísimo futuro. Yo creo que un margen de mejora importante. Me preocupa escuchar que está dentro de los rumores de venta. Me gustaría verlo seguir creciendo. Quizás si lo pueden ceder para encontrar más minutos, pero no quitarlo totalmente dentro de la esfera Juventus, es que creo que tiene un futuro sumamente interesante. La segunda sorpresa, Kalulu. Fue al final la tercera opción de mercado después de Calafiori, después de Todibo, y llega Kalulu casi a regañadientes, con una cara de culo, hay que recordar, pero terminó siendo fundamental. Podemos estar molestos con él por esa roja recibida contra la Lazio, que bueno, obviamente hemos visto desde ese entonces como la doble moral del VAR en ciertas situaciones da beneficio a una cámara en la luna, mientras otras imágenes claras no son penalizadas de la misma forma. Pero de todas formas, siempre estuvo presente, hizo una labor defensiva estratosférica, tanto jugando como central defensivo como lateral derecho, y la verdad es que es una grata sorpresa, y no me sorprende nada que la Juventus vaya a ejercer la compra por él, porque la verdad es que a 16 millones, incluyendo bonus, 17 por ahí, es una ganga el francés. Y la última sorpresa, aquí tuve muchos problemas, porque no podía encontrar a alguien que realmente me haya sorprendido. Con Seisao lo consideré, pero él también me decepcionó en ciertas situaciones. Fue un jugador que empezó bien, pero se le fue aprendiendo sus movidas, y al final eran siempre las mismos regates, ya los defensas lo tenían fichado. Consideré Savona, pero Savona cerró muy mal el campeonato en mi punto de vista.
así que no sabía quién, consideré a Di Gregorio, pero Di Gregorio lo conocíamos, la verdad es que hizo su trabajo, no destacó, pero o sea, no hizo daño tampoco, entonces por ende pareció que fue, digamos, lo que se esperaba de Digre, y terminé cayendo en Veiga, que al final no es ni siquiera un jugador de la Juventus, viene en préstamo, pero yo Veiga no lo conocía, no sabía tampoco el por qué Maresca estaba tan insistente en que el Chelsea no lo vendiera, que fuera un préstamo seco. Y la verdad es que pues lo fui aprendiendo. Es un defensa que todavía tiene muchísimo por mejorar en términos defensivos. Comete todavía ciertos errores, pero es un defensa que sabe posicionarse bien en el área. Es un defensa que no le tiene miedo a meter la cabeza tanto en ataque como defensa, y eso es algo que en esta Juventus en particular fue algo que se necesitaba muchísimo. Así que esos son mis 3-3-3, y obviamente los invito a que dejen ustedes en el comentario cuáles son los 3 mejores, los 3 peores y las 3 sorpresas de ustedes. Ahora pasando en el grupo en general, ¿no? Mi calificación de la Juventus 2024-2025, y lo pensé mucho, cómo yo llego a un número, ¿no? Cómo puedo hacer una gestión general de lo que fue el año. Pues se puede empezar por los resultados también, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿cómo cerré yo la temporada 23-24? Cerré la temporada calificando a la Champions League en tercer lugar. Me llevé un metálico en vitrina, como diría el prof, gané la Copa Italia y por ende califiqué a la Supercopa. Tuve muchísimos problemas, obviamente, también en términos de lesiones, tuve problemas de poder cerrar partidos, mentalidad, etcétera. Pero bueno, así terminé esta temporada. ¿Cómo termino esta temporada? Califico la Champions League en la última jornada de cuarto lugar, pierdo terriblemente en la Copa Italia contra el segundo equipo del Empoli, por ende no califico a la Supercopa porque no llego entre los primeros 2 lugares ni en la Liga ni en la Copa Italia. Hago una Champions League bastante precaria de lo que se esperaba, como al igual hice el año pasado, así que ahí estamos más o menos igual, y no me llevé ningún metálico en vitrina. Entonces, en general, yo creo que en la fase deportiva, yo sé que esto va a tocar las sensibilidades de muchos porque muchos piensan que yo aquí estoy comparando un entrenador con otro, y no es así. Yo estoy comparando los resultados. Esta temporada fue peor. Esta temporada fue peor simplemente por los resultados, ¿ok? No comparando la plantilla, no poniendo excusas de un lado o del otro o de un entrenador del otro. Yo estoy solo hablando de los hechos, de los resultados. Hubo cosas en esta temporada que mejoraron, hubo cosas que empeoraron muchísimo. También pues tenemos que tomar en cuenta todo lo que se vivió durante el año. Se trajo a un nuevo entrenador, se cambió 16 jugadores en total entre el mercado de verano y el invierno, se trató de construir algo nuevo, hubo un fracaso terrible durante el año, sacamos a jugadores a mitad de temporada que salieron muy mal, dejando declaraciones muy mal, dejando un ambiente muy tóxico también. Se trae a 9 partidos del final de la temporada un entrenador para tratar de hacer un milagro que lo logra, y al final también ese cierre es turbulento, ¿no? No sabiendo si se queda, si no, si al final solo va a ser la Copa Mundial de Clubes, no sabiendo ni siquiera si Junto le va a ser el director deportivo, no sabiendo quiénes van a ser los gerentes de la próxima temporada, qué jugadores se quedan, quiénes se van, muchísimo caos una vez más en la Juventus. Y en los últimos 6 años ha sido, al final de cada temporada, siempre hay un caos, y esto solo habla mal de nuestro club y de la gerencia que se está montando. Obviamente la esperanza de todo esto es que el año que viene sea un cambio positivo y de mejora, pero entonces, teniendo en cuenta todo esto, teniendo los resultados, cómo llegamos, dónde llegamos, la plantilla en general, la calidad de la plantilla, la madurez de los jugadores y hasta el nivel de lesiones que sufrimos, yo pues le doy una calificación a la Juventus 2024-2025 de 4/10. Traté en algún momento, traté de convencerme que debería ser un 5, porque al final, bueno, calificaste a la Champions League, pero eso es lo más mínimo que se le puede pedir a la Juventus, es calificar a la Champions League. Nunca fuimos competitivos por el Scudetto, o apenas en una ocasión, y se nos derrumbó todo. En Copa Italia dimos pena, en la Champions League tampoco hicimos buen papel contra clubes mucho inferiores a nosotros, y simple y sencillamente no pude. Traté de encontrar vueltas,
dándole peso también al cambio dentro de los mismos jugadores, al crecimiento de algunos de ellos, a la capitanía, a los, digamos, senadores que se están empezando a construir para tratar de subir ese 4 un 4.5. No logré llegar ahí. Yo creo que 4 y me imagino que algunos de ustedes van a pensar que 4 es mucho. Pero bueno, se los dejo a ustedes para que me digan en los comentarios los 3-3-3, sus 3 peores, 3 mejores y las 3 sorpresas para ustedes y qué calificación le darían a la Juventus 2024-2025. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de darse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.